La RC5 es un partido vital, con energía, donde la lucha no consiste básicamente en ir y pasear en la Asamblea Nacional, sino en estar cerca de los ecuatorianos. Tenemos un líder que es extraordinario, un hombre cuya visión está adelante del tiempo y que nos exige a cada uno nuestras fortalezas, porque como ustedes pueden comprender, los legisladores tienen distintas fortalezas. Hay legisladores que tienen fortalezas en territorio, esos legisladores tienen que ir al territorio. Hay legisladores que tienen fortalezas académicas, esos tienen que desarrollar las fortalezas académicas. Hay legisladores que tienen capacidad de consenso, hay legisladores que tienen visiones ambientales, hay legisladores que tienen mayor capacidad en economía. Nuestro bloque es un bloque diverso, tenemos representantes de todo el Ecuador, porque nosotros, RC5, somos el primer partido político del Ecuador. Estamos presentes en la costa, en la sierra, en el oriente, en la región insular, y el corazón de Rafael está presente en cada ecuatoriano. Por tanto, las exigencias son enormes. Somos el partido de oposición más importante del Ecuador. Nosotros somos realmente los que defendemos los derechos de los ecuatorianos. Tenemos esa líder extraordinaria que es Luisa González, 2 veces candidata a la presidencia de la República, 2 veces ha ganado la primera vuelta y 2 veces ha llegado a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta, de no ser por cosas muy extrañas, hubiera sido presidente de la República. Pero es esa la visión. Esa es la visión, la de Luisa. Esa es la visión que está en nuestro corazón, la del servicio, la de la lucha, la del esfuerzo, la de estar cerca de los ecuatorianos. Eso es Luisa. En cuanto a mi trayectoria profesional, vengo de una familia de gente muy exigente, todos académicos. Teníamos que ser un académico también, porque si no, creo que hubiera sido muy difícil sobrevivir en mi familia. La decisión de mis padres fue que estudiara la carrera de Derecho. Empecé en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. De primero a cuarto año fui uno de los mejores estudiantes de mi promoción. Quinto y sexto año lo hice en la Universidad Central del Ecuador, porque en esa época la homologación de materias me decía que si iba a la PUCE tenía que perder 1 año de estudios, y entonces, aventurero desde ese entonces, dije, no, me voy a la Universidad Central para poder no perder el año. Y fue una aventura, porque entonces ya había terminado que yo quiero la Central, y todos mis compañeros de izquierda, de la Central eran de izquierda o futbolistas de liga, y yo me le exigí. Y tal vez era el único estudiante que tenía carro, hijo de un legislador, y de un legislador muy importante que era mi papá. Con el tiempo, en la Universidad Central, en quinto y sexto año, me gradué como el primer abogado de mi promoción, y mi tesis doctoral, que se llamó Enriquecimiento ilícito como consecuencia del narcotráfico, fue una tesis premiada por la Embajada de los Estados Unidos, premiada por la Embajada de Colombia, y fue el antecedente de la ley de lavado de activos del Ecuador. Desde entonces entendí que las aulas, la academia y el derecho estaban vinculados completamente al quehacer de mi familia. Luego decidí estudiar finanzas, por recomendación de mi esposa realmente, porque los abogados a veces creen que se las saben todas y que son los más inteligentes y que son los más preparados, pero los economistas, los ingenieros comerciales son vitales para el desarrollo de una nación. Así que decidí estudiar finanzas y entré a la Universidad San Francisco. Primero hice un diplomado en finanzas, luego hice una especialidad en legislación bancaria y finanzas, todo de 4º nivel, y finalmente una maestría en finanzas. En esa maestría en finanzas por la Universidad San Francisco obtuve la 3ª antigüedad y fui premio cum laude de la Universidad San Francisco de Quito. Luego decidí estudiar una maestría en mediación y arbitraje en la Universidad de Guayaquil, porque era donde se abría esa maestría, y finalmente la maestría en Derecho Penal para actualizarme, porque los abogados tenemos que estudiar constantemente. Creo que mi hijo Alejandro me ha superado largamente en el conocimiento académico,
Él no solamente que es abogado con 2 maestrías, una en administración de empresas, empujado por la mamá y por mí, que le recomendamos estudiar administración de empresas y lo hizo muy bien, y un PhD en Derecho Puro, además de la maestría en Derecho Constitucional. Y me siento orgulloso de su capacidad, de su talento y de que es un profesor del más alto nivel en las universidades del Ecuador, donde es profesor de 4º nivel. Eso me hace sentir muy orgulloso de saber que esa heredad está presente en mi siguiente generación. Vamos a presentar nuestro informe y rendición de cuentas. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla para que no sea aburrido y para que no sea pesado. El presente informe narrativo de rendición de cuentas corresponde al periodo 2025. Se elabora en estricto cumplimiento del marco constitucional y legal vigente y que establece la obligación de las autoridades de elección popular de transparentar su gestión y someterse al escrutinio ciudadano. Sin embargo, más allá de una experiencia normativa, la gestión pública pertenece a la ciudadanía y debe construirse con ella y para ella, garantizando su participación activa en cada proceso. El marco de rendición de cuentas, sobre todo, está vigente en la Constitución Política del Estado, en nuestra propia ley y en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, contenida en sus artículos 9 y 11, y en la resolución CPCS-PLE-SG-PLE-0-2006-003. La Constitución de la República del Ecuador define el ámbito de actuación de la función legislativa en su artículo 118, señalando que la función legislativa se ejerce a través de la Asamblea Nacional, integrada por representantes elegidos por votación popular, quienes actúan en nombre de las respectivas circunscripciones y en esencia de la ciudadanía a la que se debe. El artículo 120 de la Constitución de la República, así como el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establecen como atribuciones principales de la Asamblea la expedición, reforma y derogatoria de leyes, así como la fiscalización de los actos de las demás funciones del Estado y el requerimiento de información a las y los servidores públicos. Esto quiere decir que los legisladores fiscalizamos y legislamos. La gestión legislativa. El doctor Alejandro Vanegas Cortázar, durante el año 2025, en el ejercicio de sus funciones como legislador por el Guayas, se desarrolló en el marco de sus competencias constitucionales en cuanto a legislación y fiscalización, orientadas a atender problemáticas de interés nacional y de manera particular aquellas que afectan a la provincia de Guayas. Como parte de este trabajo, participé activamente en el desarrollo de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Y quiero ser claro, Ricardo Patiño es súper exigente, súper exigente. Hay que estar presente en cada lucha, hay que estar presente en cada batalla, y Ricardo exige estar presente en cada votación, aún en situaciones súper. No las reconozco. Participé constantemente y activamente en las sesiones del Pleno de la Asamblea, siendo como lo soy un referente jurídico y un cuadro político de RC5. Creo que después de Ricardo Patiño, la persona que más me exige es mi esposa. Pero bueno, ahí ya se tiene buena competencia, mi esposa es Ricardo Patiño. Pero me tocó acudir a 194 votaciones, de las cuales 92 corresponden a votos afirmativos, 78 a votos negativos, que no es como dicen los señores del gobierno. Nosotros somos personas propositivas. Nosotros hemos construido este Ecuador. Rafael, entre el 2007 y el 2017, construyó este sueño ecuatoriano. Rafael se preocupó de que haya hospitales, de que haya represas, de que haya hidroeléctricas, de que haya ECO 911, de que haya cada centro hospitalario y subcentro hospitalario en el Ecuador. Nosotros los defendemos y somos conscientes
y somos conscientes que todo lo positivo hay que aprobar. Tanto somos conscientes que la ley del cáncer fue aprobada por unanimidad con nuestro voto, siendo una legisladora de ADN la que presentó esa ponencia. Y hace pocos días, este legislador presentó una ponencia a favor de la ley de salud mental y fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, para que dimensionen cómo trabajamos los legisladores de RC5. 194 votaciones, 92 votos positivos, 78 votos negativos y 24 abstenciones. Mi participación en el Pleno de la Asamblea Nacional se ha desarrollado de manera sostenida a través de intervenciones académicas, porque soy un académico. No pueden esperar de mí que tenga una posición distinta. No soy un maleducado, no digo malas palabras, no utilizo palabras altisonantes, pero soy firmemente un Rafael correísta y por lo tanto defiendo mi ideología progresista, a mi partido, a mis compañeros y sobre todo a Rafael y a Luisa. En cuanto a las principales intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, he tenido muchísimas intervenciones de distinta naturaleza, pero en este informe de labores he recogido 9, que han tratado temas sumamente complicados para el país y en donde mi expertise en derecho me ha obligado a participar. Además lo he hecho por recomendación y pedido de mi bloque y de las máximas autoridades del partido. Porque si Ricardo es severo, Rafael sí es realmente severo, pero realmente severo. Rafael te llama y dice, bueno, Alejandro, este es un tema de derecho y aquí usted o se me destaca o no se me destaca y yo voy a estar vigilando, dice Rafael. Y yo lo quiero muchísimo y lo disfruto. Así que los temas principales que he tratado en la Asamblea Nacional tienen relación a 9 sesiones del Pleno del año 2025 entre mayo y diciembre. Recordándoles que entre mayo y junio simplemente nos bloquearon como bloque, no nos daban la palabra, nos impedían poder participar y poder contribuir con la sociedad ecuatoriana. Es un hecho lamentable pero real que ha ocurrido en el Ecuador, con una integración del CAI absolutamente inconstitucional, en donde nosotros, que somos el bloque principal, que llegó con 67 legisladores, no tenemos a nuestros 2 representantes, con una comisión de ética donde tiene que estar un representante de RC5 y no lo tenemos. No nos permitieron ni siquiera integrar las mayorías que correspondían a las comisiones. Durante 2 meses nos impidieron el uso de la palabra en la Asamblea Nacional. Eso tiene que quedar registrado en la historia del Ecuador del año 2025. Los temas en los que he participado con mayor interés: conocer y resolver respecto del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia del proyecto de ley orgánica reformatoria de la ley orgánica electoral y de las organizaciones políticas de la República del Ecuador y Código de la Democracia. Mi opinión jurídica en ese momento era y sigue siendo que el método de D'Hondt debió estar siempre vigente en la República del Ecuador, porque es el que permite consolidar a las mayorías con la representatividad en los GRATS. El segundo gran debate fue sobre conocer y resolver respecto del informe de aprobación de la denuncia del Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Mi voto obviamente fue no, respaldando y acompañando a mi bloque. Conocer el informe para el primer debate del proyecto de la ley orgánica para atención integral del cáncer. A este ya me referí. Mi respaldo a la ley del cáncer fue desde el inicio, por considerar que es una ley indispensable para atender la salud de los ecuatorianos. Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, calificado como urgente en materia económica. Mi voto fue no, absolutamente no, porque esta era una norma inconstitucional y así lo determinó la Corte Constitucional de la República del Ecuador. Conocer y resolver respecto del informe del Comité de Ética referente a la denuncia presentada por la asambleísta Michelle Mancheno Dávila en contra de la asambleísta
Nuria Susana Butiñán Martínez, en donde realicé una ponencia de naturaleza jurídica, relevando la duda razonable como efecto transversal de la defensa jurídica de la legisladora Nuria Butiñán, que fue injustamente perseguida, ofendida, difamada y calumniada. Y finalmente se logró, gracias a la cohesión del bloque, la defensa integral de la asambleísta Nuria Butiñán. Conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, calificado como urgente en materia económica. Mi voto fue junto a mi bloque. No, las razones fueron públicas y notorias. Aprobar el inicio de un proceso de fiscalización integral a las entidades municipales encargadas del tránsito respecto a las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada. La Asamblea Nacional no tiene facultad para intervenir en el tránsito. Solamente un diminuto mental puede pensar que se puede fiscalizar a los GATS desde la Asamblea Nacional. Solamente un loco puede ir a reclamar que los trolebuses de Quito deben ser materia de una fiscalización. Por favor, seamos serios. Mi voto fue no, como tenía que ser, en derecho, junto a mi bloque, y porque es lo que establece la ley. Conocer el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes. Ya me he referido a esta norma. Esta norma se aprobó por unanimidad en la Asamblea Nacional y es gracias al trabajo de todos los legisladores de la comisión, especialmente del legislador Raúl Chávez, que fue el gran promotor e impulsor de esta norma. Conocer y resolver respecto a las comparecencias del doctor Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, al Pleno de la Asamblea Nacional. Un sinvergüenza, cínico, destructor del Consejo de la Judicatura, un mequetrefe sin ningún valor que ha destruido el valor de lo que significaba la administración de justicia. Ese hombre no solamente merecía la censura, destitución, y además el reproche nacional que ustedes, los periodistas, se lo hicieron conocer con firmeza. Ese hombre merecía irse a la cárcel por el daño que hizo, por los conflictos de interés y por la intervención en beneficio del narcotráfico en el Ecuador. Tanto las intervenciones realizadas como las decisiones adoptadas en el marco de las votaciones reflejan una práctica legislativa del doctor Alejandro Vanegas Cortázar, orientada por el análisis jurídico y la experiencia profesional, priorizando obviamente el respeto a la Constitución y el respeto a las decisiones del bloque. En este punto quiero hacerles referencia a algo importante. Hace algunos días, en una intervención mía amplia en el bloque respecto a la ley de finanzas, me correspondió votar por disciplina partidista. La disciplina partidista es el acto volitivo, ético, moral, más importante que tiene un legislador. Porque los legisladores, como pertenecemos a un bloque muy grande y a un partido muy grande, tenemos sesiones previas. Esto no lo conoce la ciudadanía, de discusión de los casos y de los temas y de las normas. Y en esa discusión, cuando estamos 61 legisladores, obviamente que hay ponencias distintas. La ponencia en el bloque, en ese caso específico, era que existía un acuerdo ministerial y que por lo tanto la ley de finanzas era redundante. Mi opinión jurídica, técnica, en función de mi experiencia, es que la ley de finanzas era positiva porque mi formación académica en finanzas es muy amplia y se ha desarrollado durante 30 años. La votación interna del bloque sumó 45 votos por el no y los otros, que eran miembros de la comisión y el del doctor Alejandro Vanegas, era positivo. Por eso mi intervención en el Pleno, por eso mi discurso en el Pleno, explicando las bondades de la ley de finanzas, pero mi decisión de someterme a la disciplina partidista porque es lo que corresponde. Antes que yo lo hicieron Raúl Clemente Huerta, Raúl Vaca Carlos, René Mollé Mosquera, respecto de la decisión en relación al Partido Socialista, porque él votó por disposición y disciplina partidista, y eso es un acto sumamente importante que demuestra la obediencia que tiene que tener un cuadro político de RC5
con la disciplina partidista. No se puede salir de la disciplina partidista. Eso es un acto de honor. Ese es un acto de tener humildad, sencillez y renunciamiento. Y lo hemos aprendido de grandes hombres. Carlos Julio Arosemena Monroy, Otto Arosemena Gómez. Se someten a la disciplina partidista. Estoy citando personas de derecha y de izquierda para que ustedes recuerden en el tiempo, en los últimos 60 años, antes de la dictadura inclusive, que hay la decisión de sometimiento a la disciplina partidista. Y es muy importante, muy importante. Las leyes aprobadas, bueno, son de público conocimiento. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, en mi punto de vista inconstitucional. La Ley Orgánica de Inteligencia, absolutamente inconstitucional y peligrosa para ustedes, señores periodistas. Peligrosa. La reforma parcial del artículo 5 de la Constitución de la República. La Ley Orgánica para la protección y defensa de los derechos animales. La Ley Orgánica reformatoria de la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador y Código de la Democracia. Y para que tengan ustedes una dimensión del abuso, la Revolución Ciudadana tiene una suspensión de 9 meses para impedirnos participar en el siguiente proceso electoral. Esa conducta cobarde y canalla del gobierno central refleja la intención de afectar los pilares de la democracia que se ejerce con el voto. Sin embargo, deben de tener ustedes la certeza que nosotros vamos a participar y que nosotros vamos a vencer en las 24 provincias y en los 223 cantones. Ahí donde está un correísta está el corazón del pueblo ecuatoriano y la imagen de Rafael y la lucha de ellos.